Pues yo ya con 18 años estuve interesada en trabajar con el cuerpo, entonces leí algunos libros sobre yoga, algún libro sobre un trabajo con la columna, libros de antigimnasia y otros temas que estaban relacionados con poder trabajar con el cuerpo, no solamente con los ejercicios físicos. Y entonces vino a mis manos el libro sobre Rolfing. Y empecé a leerlo y me interesó muchísimo porque ya planteaba el hecho de que la estructura corporal, la postura del cuerpo se puede cambiar, que se puede cambiar de forma permanente, y eso me interesó mucho porque hablaba de trabajar sobre las fascias en vez de trabajar sobre músculos y huesos, que era la fascia lo que realmente da la forma al cuerpo y que eso se puede trabajar manualmente y puede cambiar. Bueno, pues este es el libro sobre Rolfing, que es de Peter Swing, que era el único libro traducido al español en aquel momento. Tenía una dirección de una persona que hacía Rolfing en Barcelona. Como yo me fui a vivir allí, llamé a esta persona y dije que quería empezar a hacerme las sesiones de Rolfing. Pues cuando yo empecé con el proceso a recibir las sesiones, la primera sesión ya para mí fue algo que me chocó, fue muy sorprendente porque sentí que mi cuerpo estaba diferente, que tenía más energía, estaba caminando un poco diferente y ya algo había pasado ahí que no me lo esperaba. No me esperaba que con un trabajo que podrías pensar que es como un masaje te sucediera algo que a nivel global de todo el cuerpo estuvieras sintiendo que está pasando algo, que está cambiando alguna cosa. Y así de lo que era más consciente en ese momento era de que tenía más energía, de que salía más contenta, moviéndome con más facilidad, y esa fue la primera experiencia. Luego, según van avanzando las sesiones, porque el Rolfing es un trabajo que se hace normalmente en 10 sesiones, según vas avanzando con las sesiones, pues iba con distintas partes del cuerpo tomando conciencia de lo que estaba sucediendo, en mis pies, en mis rodillas, lo que sucedía en mis hombros al haber trabajado mejor con la parte de los pies. Yo tenía, por ejemplo, un pie que me salía hacia afuera, y el hecho de que cambiara de dirección mi pie sin que yo voluntariamente hiciera nada para corregirlo, pues me sorprendió bastante. Y así una serie de cosas que vas descubriendo en cada sesión, sesiones que a veces para ti son más significativas, otras que no tanto. Entonces, lo que más me sorprendía en un principio era pensar que cada vez que recibía una nueva sesión avanzaba más. Es decir, yo acababa una sesión y sentía que había avanzado, que mi cuerpo estaba mejor, que me sentía mejor, que me movía mejor. Y luego, cuando iba a la siguiente sesión, veía que todavía avanzaba más. Entonces hubo un momento que pensé, ostras, o sea, estoy mejor, pero puedo estar todavía mejor. Pues es un trabajo que se realiza primero observando a la persona, cómo está su estructura corporal, cómo está su actitud, ¿no? Cómo está su actitud de pie, cómo es cuando está caminando, cuando se está moviendo, qué tipo de movimientos hay. Tú te fijas en qué cosas están restringidas, en qué cosas están más libres, y después de ese análisis corporal pues haces el trabajo en camilla normalmente con las primeras sesiones de Rolfing. Entonces vas trabajando, o puedes trabajar con las manos, puedes trabajar con los nudillos, con la parte de aquí, de los dedos, puedes trabajar con el codo, con el antebrazo. O sea, tú vas trabajando con el tejido de la persona. Entonces es como si estuvieras haciendo un masaje, pero en realidad es una forma diferente de tocar, y lo que vas es trabajando sobre las fascias, ¿no? Vas desplazándote, vas encontrando resistencia, vas encontrando en otros sitios que falta algo de tonicidad, y entonces ese proceso lo realizas más o menos durante 1 hora, y al final siempre equilibras un poco, das de nuevo la referencia de verticalidad, porque haces un trabajo con el sacro, haces un trabajo con el occipital o con el cuello, y
luego ya le pides a la persona que se levante y acabas el trabajo de la espalda normalmente sentado. Y después ya le pides que camine y ves un poco lo que pasa, cómo se siente, sobre todo cómo se percibe la persona a sí misma, qué sensaciones aparecen nuevas, y tú observas también cómo se está moviendo ahora, si ha cambiado algo. A veces la persona es consciente y te lo dice, a veces la persona no es consciente y tú se lo puedes sugerir. Notas que estás caminando como con el pie más apoyado sobre el suelo, cualquier cosa que tú percibes, pues se lo comunicas para ver cómo lo está viviendo la persona o si se puede hacer consciente de eso. Pues sí, el cuerpo se puede moldear igual que se moldea la arcilla, podríamos decir, ¿no? Lo que pasa es que el cuerpo no es como la arcilla la cambias y luego no vuelve. El cuerpo le das le presionas, le haces un cambio en el tejido y luego vuelve a recoger su posición, ¿no? Entonces, en Rolfing lo que sucede es que estamos trabajando sobre la fascia, que es la que tiene esta cualidad plástica, ¿no? De deformarse y volver. ¿Cómo vuelve? Vuelve en función de las necesidades que tenga. Si yo moldeara el cuerpo y lo dejara como yo lo pongo, luego el cuerpo no podría funcionar. Sin embargo, si yo moldeo el cuerpo, pero luego el cuerpo se equilibra para ponerse de pie con respecto a la gravedad, el cuerpo vuelve a su función normal, pero ya tiene partes de la fascia, partes del tejido que se han soltado, que se permiten un mayor deslizamiento, porque todo lo que es la fascia normalmente son capas de tejido tipo lámina, diríamos, que se tienen que deslizar unas con respecto a otras. Eso es, entre otras muchas cosas, sobre las características de la fascia. Vale, las sesiones de Rolfing que tienen unos objetivos de ir cambiando ciertas partes del cuerpo, cuando se consigue ese cambio con una sesión, con dos o al final de todo, ese cambio, sobre todo al final de las 10 sesiones, ese cambio permanece todo el tiempo. Lo único que podría alterar eso es que tuviéramos, por ejemplo, una actividad o un trabajo muy duro físicamente, o tuviéramos un hábito todavía, un patrón corporal muy marcado, pero en general lo importante de Rolfing es que cambiamos la postura corporal, pero para que permanezca así en el tiempo. Y por mi experiencia de muchas personas tratadas, la gran mayoría de las personas mantienen los cambios, y no solo eso, sino que cuando pasa el tiempo, aún sin recibir sesiones, la persona sigue cambiando a mejor y sigue mejorando esa organización de su postura, que ya tiene, como digamos, otra información diferente y se va a adaptar mejor a las circunstancias de la vida, a los movimientos que tenga que realizar, al trabajo que haga y a todo eso. Normalmente tiene que pasar un año para volver a recibir sesiones de Rolfing. Entonces, claro, hemos ya hecho todo un proceso donde ha habido un cambio corporal bastante fuerte, ¿no? Bastante grande para el tiempo que supone, y eso se va a mantener, pero también cada persona tenemos unas circunstancias de vida y unas actividades determinadas que no todo el mundo va a reaccionar igual, pero la mayoría de la gente va a poder recibir al cabo de un año o de 2 años 1, 2, 3, 5 sesiones, dependiendo de cómo esté, dependiendo de lo que necesite. Pero sí es cierto que cuando ya has recibido las 10 sesiones de Rolfing, tu cuerpo ha cambiado, no solamente a nivel de postura, sino también a nivel de las cualidades del tejido. Entonces, lo que sí comprobamos es que si una persona después de hacerse Rolfing viene porque ha tenido un problema de tobillo, ese tobillo lo trabajamos y reacciona muchísimo mejor y cura mucho más rápido y es mucho más adaptable. Vale, sí. Eso es lo importante en Rolfing, que el cambio de postura es un cambio congruente con la gravedad. Entonces, todo lo que es nuestro equilibrio lo necesitamos porque vivimos en gravedad. Entonces, siempre tenemos esa tendencia de ir hacia abajo
que tenemos que estar regulando con nuestro cuerpo, que lo hacemos de forma involuntaria. Nuestro cuerpo lo hace por sí solo, va activando una serie de músculos y va haciendo que el cuerpo se autorregule con respecto a la gravedad. Claro, al cambiar nosotros la estructura corporal, siempre se hace en función a esas necesidades que tiene el cuerpo de adaptarse a las fuerzas de la gravedad. Y es lo que tenemos siempre en cuenta. Por eso el rolfing es un cambio que permanece, porque está adaptado a su función en gravedad. Como el cuerpo es inteligente, entonces sabe que tiene que irse regulando para no caerse. Entonces, al tener una mejor flexibilidad, al tener una mejor conciencia, una mejor disposición de las distintas partes del cuerpo, es todo ese juego y esa coordinación y esa dinámica que hace el cuerpo lo va mejorando. Por eso es verdad que se mejora el equilibrio, claro. Si el método de rolfing nos ayuda a determinadas dolencias, sí, lo hace de una forma un poco indirecta, en el sentido de que no es el objetivo del rolfing tratar dolencias y mucho menos patología. Lo que sí ocurre es que cuando mejora el cuerpo, mejora su posición, mejora su estructura, pues van a mejorar ciertas cosas que muchas dolencias tienen que ver con esas malas posiciones, ¿no? O con un mal uso del cuerpo. Por ejemplo, si yo estoy usando una pierna con una flexión de rodilla, donde tengo el pie girado, tengo el fémur girado y flexiono día a día con esa mala posición, voy a tener un problema de rodilla. Y a lo mejor una persona que tiene problemas de rodilla viene a hacerse rolfing porque tiene problemas de rodilla. Nosotros explicamos normalmente que el objetivo de rolfing va a ser trabajar todo su cuerpo para cambiar su estructura y que a través de ese cambio que va a generar va a poder mejorar esa dolencia, quizá desaparecer. Muchas veces desaparecen ciertos dolores, ciertos problemas, porque hay una mejor función. Entonces, no es el objetivo principal de rolfing, porque el objetivo de rolfing es un cambio de la estructura global, porque entendemos el cuerpo como un todo y parece que es muy importante que cuando tenemos un problema en una parte entendamos que está relacionado con todo lo demás y que no podemos solucionar esa parte sin tener en cuenta lo que está haciendo el resto del cuerpo. Y eso sería un poco la visión que tiene el rolfing de la anatomía y del ser humano. Vale, ¿qué personas pueden recibir rolfing? Todas las personas de todas las edades. Solamente hay que ver pues, que determinadas circunstancias hacen que tú adaptes un poco las sesiones o que la expectativa no pueda ser un cambio radical. Por ejemplo, si una persona tiene unas limitaciones muy grandes, puede mejorar en muchos aspectos, su movilidad, su manera de sentirse incluso, pero claro, cada cual dentro de un margen de cómo esté, ¿no? Porque si hay una parálisis, por ejemplo, una parálisis fuerte, pues la persona muchas veces incluso puede llegar a mover un poquito más, por ejemplo, la pierna, se la tenía paralizada, pero tenemos que ver exactamente dónde está la persona y cuáles son las posibilidades y también cómo reacciona cada persona, porque cada persona es diferente. Entonces hay personas que reaccionan muy bien con unos síntomas muy graves a lo mejor, y hay personas que con cosas más flojas, sin embargo, no tienen una reacción tan evidente, ¿no? Vale. En la adolescencia lo que ocurre es que está habiendo cambios físicos y emocionales y psicológicos. Entonces, el rolfing les puede ayudar mucho porque el rolfing está atendiendo todos esos aspectos. Porque, por ejemplo, un adolescente puede recibir una sesión con la expectativa, por ejemplo, de quitarse un dolor de espalda que le está agobiando, y entonces se hace el trabajo y seguramente va a funcionar bastante bien. Cuando un adolescente está formando su imagen corporal, está formando su identidad, también lo hace a través del cuerpo. Lo hace a través de asumir determinadas posiciones, determinadas posturas, y todo eso es un trabajo que ya es un poquito más
profundo atendiendo a cómo está la persona y si realmente tiene esa necesidad de cambio en ese momento, porque muchas veces no se puede trabajar en ese momento, ¿no? Y tenemos que esperar, o hay diferentes casos, ¿no? Según la persona, ¿no? Entonces tenemos que adaptar mucho el trabajo a cuando lo estamos haciendo, y a veces tenemos que esperar y decir, bueno, pues hacemos Rolfing dentro de 2 años o 3, ¿no? O algo así. No todas las edades tienen las mismas características, igual que hacemos a un niño, depende cómo esté el niño en una etapa de crecimiento, tenemos que ver qué es lo que realmente le va a ayudar en ese proceso, ¿no? Y no querer que las cosas sean de una manera muy rígida, ¿no? Pues tiene que tener las piernas así o tiene que tener la espalda de esta manera, sino un poco ir viendo cómo el cuerpo sí que adapta ciertos cambios y ciertos cambios no, y tenemos también que esperar a que crezca. Y con las personas adultas, cuando una persona ya a partir de los 60, 70, con esas edades a veces se tiene la idea de que el cuerpo como que no va a responder, como que no va a poder cambiar tu postura, estoy encorvado pero llevo así toda la vida y esto no va a poder ser posible. Entonces, lo que vemos con Rolfing es que muchas veces esas personas son las que cambian más fácilmente. También por su actitud mental, porque tiene más apertura mental a las posibilidades. Entonces todo va en conjunto, no solamente que vamos a cambiar un físico aislado, sino que vamos a cambiar un físico también determinado por las creencias, ¿no? Y la actitud que tienes ante la vida. Entonces es muy positiva la sensación que tiene una persona ya muy mayor de que su cuerpo sea capaz de cambiar y sea capaz de adaptarse a ciertas cosas. Entonces le da también una visión de que el cuerpo no es algo que ya no está sirviendo y que no responde, sino que tiene también todavía mucho potencial. Sí, en Rolfing a nivel de la psicología, los estados emocionales o todo lo que es el ser humano, claro que tiene su efecto también, porque trabajamos con todo en conjunto, no podemos separar una cosa de otra. De hecho, cada vez se está descubriendo más a nivel científico que si te cambia la postura corporal, te cambia también tus emociones, te cambia también tu capacidad de memoria, te cambia tu capacidad de comprender las cosas, porque el cuerpo va en concordancia con lo que está haciendo el cerebro. Entonces nosotros cuando se produce un cambio con Rolfing, un cambio real que cambia tus hombros, se colocan, lógicamente tu forma de percibirte a ti mismo cambia. Cuando cambia tu forma de percibirte, eso implica que cambia también las sensaciones que tienes sobre ti, las sensaciones que tienes sobre el mundo que te rodea, y está afectando a tu visión del mundo y a tu visión de ti mismo. Entonces, todo eso está sucediendo a un nivel gradual, no de repente, sino que es algo que, igual que el cuerpo va cambiando con un ritmo que no es rápido, que necesita su tiempo, igual la persona va cambiando. Muchas personas no son conscientes de eso, de su cambio a ese nivel, otras personas sí, dependiendo, pero sí podemos observar que hay un cambio en esa persona. A veces tenemos una persona muy activada, muy nerviosa, y de repente cuando acaban las 10 sesiones vemos que esa persona ha bajado su nivel de activación y está mucho más tranquila, actúa mejor. O por ejemplo, un caso de sentir más el soporte, ¿no? Una de las cosas que te ayuda el Rolfing es a sentir el soporte del suelo, que el suelo te sostiene. Pues eso se puede traducir también en una sensación de mayor seguridad. Me siento más seguro donde estoy. Eso, aunque no lo relacione la persona, porque a veces eso lo tenemos tan separado que nos cuesta relacionarlo, pero es una cosa que nosotros sí observamos, que hay una correlación entre cómo está sintiéndose la persona, cómo está madurando el proceso, cómo lo está aplicando en su vida y cómo lo está vivenciando. Vale, la postura se cambia en función de muchos factores. Puede haber habido algún accidente y lógicamente después de un accidente que has sufrido en el cuerpo, un traumatismo, tu estructura quede deformada. También es por una cuestión psicológica. Por ejemplo, imaginaros una persona muy alta que destaca por encima de todas las demás y no quiere estar ahí tan alto, ¿no? Entonces
¿Qué hace esa persona? Normalmente intenta encogerse, ¿no? Va a ir encogiéndose, entonces por eso vemos tantas personas con lo que decimos la joroba, ¿no? Como me voy agachando, me voy escondiendo, para no destacar tanto frente a los demás, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? O esconder el pecho, que es demasiado grande el pecho, me da vergüenza. Entonces hay toda una serie de factores psicológicos que van a influir en que tú vayas adoptando determinadas posturas, y también está la idealización que nos hacemos por la cultura donde vivimos. Entonces, ¿cómo tiene que ser un cuerpo bello, ¿no? Por ejemplo, oímos diferentes informaciones de nuestros padres, de la televisión, de los anuncios, que nos hacen pensar, idealizar un cuerpo como debe ser un cuerpo que esté bien, que esté perfecto. Entonces nosotros nos hacemos esa imagen e intentamos adoptar determinadas posturas forzadas para tener esa actitud corporal, ¿no? Entonces todas esas cosas que hacemos, digamos, llevados por un pensamiento racional, pensando de que esa postura es la mejor y que ese es un cuerpo bello, yo quiero sentirme guapo. Entonces forzamos ese tipo de cosas, ¿no? Como por ejemplo cuando escondemos el vientre porque no queremos que se nos vea la barriga, y todos esos esfuerzos van fijando el tejido, van endureciendo el tejido y el cuerpo entonces se va deformando. Si yo deformo mi cuerpo en el pecho, todo el cuerpo va a sufrir esa deformación. Como está todo conectado, todo el cuerpo lo va a sufrir. Igual pasa con el cuello. Si yo no quiero destacar, mi cabeza tiende a irse hacia abajo y entonces el cuello lo voy aprisionando cada vez más. El cuerpo es muy plástico y todo lo que pensamos, sentimos, todo lo que nos ocurre se refleja en el cuerpo. Pues el rolfing también es una herramienta de autoconocimiento. Quiero decir con esto que una persona, por ejemplo, que sí que está bien, hace sus dietas, hace su yoga, o su deporte, hace su trabajo y dice, pues yo estoy bien y tal. Muchas veces la mayoría de las personas, aunque se sientan así o estén así, cuando reciben rolfing descubren cosas nuevas. Lo que pasa es que es muy difícil saber que yo necesito algo porque tengo que entender cuál es mi necesidad, si es que la tengo, ¿no? Entonces tengo que saber dónde estoy y eso es muy difícil, ¿no? Es muy difícil saber si estamos bien estructuralmente, si nuestra postura está bien, si por muy bien que nos sintamos, todas esas valoraciones de cómo somos, de cómo estamos, son difíciles. Entonces, ningún ser humano es perfecto, todos tenemos nuestras cosas y todos tenemos nuestras circunstancias. Entonces, hay aspectos que a lo mejor con los que nos sentimos muy bien, pero otros aspectos quizás no estamos tan bien. Entonces, siempre te puede aportar algo, aunque tú creas que estás muy bien, que todo va fenomenalmente, te puede aportar algo por el sentido de que te va a abrir la puerta a eso que no eres capaz de ver. No lo eres capaz de ver porque no lo has experimentado. Es como, yo no sé lo mal que estaba hasta que me hice las sesiones. Es lo que me dicen a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces no sabes porque no tienes un problema de una dolencia, ni tienes un dolor, entonces dices, pues yo estoy bien. Pero a lo mejor te coloca la posición de la cadera y tú dices, ostras, ¿cómo me siento ahora? Me siento más elevado, me siento más abierto, me siento... Y entonces eso es lo que te hace que realmente te des cuenta de que antes estabas en un estado, pero eso no era un estado ya idóneo y todo 100% y fenomenal, ¿no? Entonces, esto es un poco la idea es de autoconocerse, autoexplorarse y ver si tienes nuevas posibilidades, que seguro que sí. Por lo que yo pienso, todo ser humano todavía no está en su proceso evolutivo máximo, sino que está todavía evolucionando. Un rolfer certificado es una persona que ha recibido la formación para poderla capacitar para dar las sesiones de rolfing. Por eso se dice rolfer certificado, porque el rolfing o el método rolfing que lo inventó la doctora Ida Rolf tiene un programa educativo con el que se forma a la gente para prepararla bien para que puedan hacer este trabajo.
porque es un trabajo complejo, es un trabajo que lleva mucho tiempo, que necesita una buena formación de la persona que lo quiere impartir. Entonces, normalmente las personas que quieren estudiar Rolfing necesitan prepararse bien, tener conocimiento de anatomía, tener conocimiento del trabajo manual, tener incluso un estado psicológico estable. Hay una serie de requisitos que son necesarios para realmente empezar a iniciar la formación. Y luego tienes que hacer la formación, que tiene una durabilidad dependiendo si es formato intensivo de meses o si es formato modular de unos 3 años de formación. Entonces, cuando tienes la suficiente formación es cuando se te certifica como Rolfer y entonces ya puedes dar sesiones de Rolfing y aplicar el método a las personas. Para formarte en el método Rolfing, ahí está desde el Instituto Rolf, que fue la creadora, que está en América, en Boulder, en Colorado, y hay otros centros de formación por todo el mundo. Hay Rolfers que se están formando por todo el planeta, y yo, por ejemplo, lo hice en Alemania, en Múnich, y se necesita pues tener una buena base de conocimientos y muchas veces hay médicos, fisioterapeutas, hasta informáticos, cualquier persona interesada que se empiece a formar puede acceder al método, puede aprenderlo. Pues bueno, yo estoy certificada como Rolfer avanzada, también tengo la titulación de practicante de movimiento Rolfing y estoy en Plasencia, en Cáceres, y tengo aquí mi centro para todas las personas que me necesiten.